partir del pronunciamiento militar de Riego en las Cabezas de San Juan, entra en España. En un contexto de tiranía, donde se había restablecido el absolutismo gracias al apoyo de lo que se llamó los 100.000 hijos de San Luis, que llegaron a España a restablecer el absolutismo frente a los 3 años de liberalismo y de funcionamiento real de la Constitución del 12. El régimen, después de la etapa napoleónica, en donde se había creado después del Congreso de Viena lo que se llamaba la Alianza, la Triple Alianza, y se habían montado ejércitos para tratar de derrotar a todos aquellos países que intentaran establecer regímenes constitucionales, y en este caso pues enviaron a un ejército, al ejército de los 100.000 hijos de San Luis, al frente del cual estaba el duque de Angulema, entraron en España y fueron reduciendo las últimas resistencias de los liberales, que estuvo lógicamente en Cádiz, y de allí muchos de los liberales españoles se refugiaron en Gibraltar. Entre otros, precisamente aquellos que intentaron en el mes de agosto del año 1824 restablecer la libertad y la Constitución, dando un pronunciamiento en Almería. Se conocen popularmente con el nombre de los Colorados. Se les denomina de esta forma por vestir la casaca roja del ejército inglés que tomaron para uniformarse en Gibraltar. Estaban liderados por Pablo Iglesias González. Pablo Iglesias González tenía una larga historia como militar de milicia, es decir, no era un militar de carrera, pero sí había participado activamente en muchas campañas previas, por lo que tenía experiencia suficiente como para dirigir una operación de tal envergadura. En esta playa del Zapillo, el 14 de agosto de 1824, desembarcaron los colorados que venían en el bergantín Federico en una escampavía y varias otras naves para intentar la toma de la ciudad. Previamente el bergantín había hecho los disparos de aviso para que los apoyos que tenían en la ciudad intentaran abrir las puertas. Desembarcaron aquí, donde se le unieron varios liberales de la TAA de Marchena y otros venidos desde Adra como Antonio Tobar. En 1824 la ciudad de Almería se encontraba bien defendida por una poderosa muralla que data de la época musulmana. El primer intento de toma de la ciudad se produce a través de la Puerta del Sol. En este punto los liberales que habían desembarcado en las playas próximas intentan que sus correligionarios que estaban en el interior de la ciudad le abran las puertas para poder tomar la ciudad, pero este hecho no se produce porque estaban en prisión. Habían sido delatados y puestos en prisión por el gobernador Salvador Pírez Feriú. Fracasado el primer intento de toma de la ciudad, los liberales regresan de la TAA de Marchena, donde habían ido a recabar apoyos de correligionarios liberales y algunos contrabandistas de la TAA, y vuelven para la toma de la ciudad el 16 de agosto. El general Iglesias establece su cuartel general a la altura de la iglesia de San Sebastián. Otro intento de ataque a la ciudad se produce a la altura de la Puerta del Sol. Otro ataque en La Hoya, en este caso comandado por el oficial Delgado, y un cuarto ataque se produce a la altura de la Puerta del Mar por el capitán Morcillo. En este punto, la Torre Redonda, bajo esta torre, en la muralla, que alcanza una elevación algo más baja en relación al resto, los colorados intentaron la toma de la ciudad. Para ello desplegaron sus escalas de cuerda e intentaron subir. Sin embargo, fueron repelidos. Los colorados gritaban «¡Viva Riego! ¡Viva la libertad!», y los realistas mantenían una dialéctica verbal con ellos gritando «¡Muera Riego! ¡Viva el rey absoluto!». Los colorados, después de intentar entrar en la ciudad por la zona de La Hoya, tras fracasar en su intento, recorren el perímetro del castillo de la Alcazaba y llegan aproximadamente hasta esta zona de la muralla.
donde buscan puntos más débiles y más bajos donde poner sus escalas de cuerda para intentar acceder al interior de la ciudad. No obstante, son repelidos, aunque consiguen subir a lo alto de la muralla, tras un intenso tiroteo son repelidos y obligados a bajar de nuevo. Son perseguidos, algunos pierden sus morriones y entre otros Cournand de Montarlot pierde su cartera, gracias a lo cual será luego identificado. Ante la fuerte resistencia que oponen los realistas en la defensa de la ciudad de Almería, las fuerzas expedicionarias liberales finalmente desisten en su intento de toma, de forma que se produce el repliegue. Las fuerzas locales, los liberales de la TA, vuelven hacia su punto de partida por senderos y trochas que ellos conocen, mientras que los liberales que habían venido en el bergantín Federico hasta la ciudad deciden regresar a las playas cercanas a Cabo de Gata, esperando a que el barco pudiera recogerlos para devolverlos a su punto de origen. En su huida salen varios destacamentos de soldados realistas que los acorralan finalmente en Sierra La Milla. En la Loma del Cuerno, en Sierra La Milla, tiene lugar la última escaramuza y poco a poco van siendo capturados. Durante algunos días van llegando aquí al cuartel de la Misericordia, colorados de los que habían intentado el asalto a la ciudad y algunos también de la zona de Almería, milicianos. Allí aguardan el resultado de la sentencia, que fue una sentencia sin juicio, puesto que prácticamente estaba ya todo decidido. Había una circular del Ministerio de Guerra, de José Cruz, ministro de Guerra, en el que se instaba a que todos los revolucionarios que fueran atrapados con armas en la mano fueran pasados por las armas de inmediato. Por lo tanto, no hubo lo que se puede decir un juicio, sino un simulacro. De esa manera aguardan el desenlace final de su aventura. Bueno, pues en vez de poder llegar a la ciudad, pues tuvieron que combatir en la puerta de la ciudad, imposible porque los realistas, imposible tomarla porque los realistas estaban preparados, tuvieron que huir, acopiar fuerzas con los liberales de la zona de Alhama, de Almería y tal, y intentarlo de nuevo y al no lograrlo, pues empezar a huir y en esa huida fueron capturados. Las rosas que vamos a ofrecer ahora es en homenaje a todos ellos, que son mártires de la libertad, no solo los que se encuentran en el nicho en el que hemos estado esta mañana, sino también los que murieron fuera de Almería.
vendiendo mi libro me enteré que alguien comentó que se estaban reuniendo personas que eran afines a los colorados y que había pendiente una reunión. Entonces yo le dije que me gustaría participar en ella. Entonces me invitaron a participar y bueno, resulta que no lo sabía, pero esa reunión era cuando se estaba formando la plataforma, la asociación de Bicentenario de los Colorados. Y los que estábamos allí, gente de distintas clases y profesiones, entonces todos socios fundadores me eligieron a mí, que yo por sorpresa pues acepté, me eligieron como presidenta de esta asociación, de la cual desde entonces hasta ahora sigo siendo la presidenta. Yo a mucha honra hemos estado haciendo muchos trabajos a través de esta asociación por dar conocimiento de estos hechos. Fueron presos y fueron no juzgados, sino sentenciados directamente sin juicio a morir fusilados de rodillas y de espaldas. Y así fue como nuestros grandes héroes dieron su vida por la libertad de Almería y en general por la libertad de España. Y que con armas, papeles sediciosos o de cualquier otro modo intenten establecer el sistema anárquico que llaman constitucional, serán pasados por las armas en cuanto sean apresados, sin otra dilación que la precisa para recibir los auxilios espirituales. Sin embargo, algunos consiguen escapar. Por ejemplo, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias y su ayudante. Pablo Iglesias había sido herido y estaba algo separado del resto de colorados y consigue huir. Mientras sus compañeros de expedición se encarcelan en Almería, él, junto con su ayudante Santos, de cortijo en cortijo, caminando duramente, hay que recordar que era verano, consiguen llegar hasta Granada, hasta Cúllar Baza, donde ya se creen a salvo. Sin embargo, allí, a pesar de que Pablo Iglesias y Santos han sido bastante hábiles como para pasar desapercibidos, se relajan y entran en contacto con más gente en Cúllar, y Puga, un traidor que había conocido previamente a Pablo Iglesias, lo reconoce y da parte de que Pablo Iglesias se encuentra ahí. De esa manera son encarcelados y trasladados a Madrid y fueron juzgados severísimamente. En un principio fueron condenados a muerte. Sin embargo, Fernando VII astutamente intentó, antes de matarlos, que descubrieran todos los secretos que guardaban acerca de todas las posibles conspiraciones a las que previsiblemente podría tener que enfrentarse. De esa forma hizo un indulto con la condición de que hablaran. Pablo Iglesias entonces comenzó a inventarse, y esto recuerda un poco a los cuentos de Sherezade en Las Mil y una Noches. Pablo Iglesias comenzó a inventarse entonces confederaciones peninsulares liberales, es decir, una serie de cuentos que lo único que pretendía era alargar el interés del monarca por saber qué podía estar ocurriendo, y que lo que consiguió con ello fue prolongar durante más de un año su vida. Sin embargo, al final Fernando VII, como digo, revocó el indulto tanto a Pablo Iglesias como a Santos y decidieron que tenían que ser ajusticiados. Lo hicieron haciéndolos coincidir con la fecha en que fueron asesinados un año antes sus correligionarios en Almería. De esa manera fue ahorcado en Madrid, en la Plaza de la Cebada,
Antes de ser ahorcado, tiene la oportunidad de escribir a su futura viuda una carta muy emotiva en su prisión, y para más humillación fue llevado al cadalso, arrastrado por un pollino, igual que lo había sido su admirado Riego unos años antes en la misma plaza. Allí, sin embargo, llegó mucho más entero que Riego. Riego había llegado tembloroso, con una imagen de la Virgen en la mano, y sin embargo él llegó sin ningún tipo de demostración de emoción negativa, llegó muy entero. Llegó, y el verdugo se admiró y le dijo que nunca había visto a nadie con esa entereza ante la muerte, y él de esa forma murió con la posibilidad de gritar lo que gritaron todos sus compañeros en Almería, todos sus compañeros de expedición: libertad o muerte. De manera que este fin fue catastrófico, porque sus planes no salieron, pero a la larga aquí estamos basándonos en eso, gracias a Dios, teniendo una democracia y una constitución. Ellos fueron los primeros que nos encauzaron. A partir de 1837 se toma la decisión, una vez que empieza a consolidarse el liberalismo en España, de restablecer, restaurar, en este caso exhumar los restos de aquellos mártires de la libertad y poder venerarlos en un mausoleo. Ese mausoleo recibe el nombre de cenotafio, y popularmente el pingurucho de los Colorados, que se instala en la entrada del cementerio de Belén. Ahí estaba el cenotafio de los mártires de la libertad. No deja de ser significativo el hecho de que en 1841, habiendo un gobierno liberal progresista en la ciudad de Almería, se decidió por unanimidad de todo el ayuntamiento, la corporación municipal, declarar el día 24 de agosto, que es el día que los fusilaron, como el día de homenaje a los mártires de la libertad, el día de la libertad, y en los documentos se dice que habría que hacerlo año tras año hasta la eternidad. Y es a partir de ahí donde se empieza la tradición liberal progresista, que tiene bastante resonancia en las etapas del liberalismo progresista y prácticamente desciende muchísimo en la época del liberalismo moderado. No deja de ser significativo cuando triunfa la Revolución de Septiembre de 1868. Una de las primeras medidas, además de cambiar el nombre de las calles que adopta el ayuntamiento, una de las primeras medidas que se adoptan es la decisión de traerse el monumento a los mártires de la libertad, traérselo al centro de la ciudad, exactamente a la puerta de Purchena. A finales de año se va a trasladar a la Plaza de la Constitución, fundamentalmente por razones urbanísticas, pero especialmente de tráfico, que empezaba a tener ese núcleo urbano tan importante en la movilización de peatones, coches, de caballos, etc. Y el monumento estaba en el centro de la puerta de Purchena, y por tanto que el ayuntamiento vio la necesidad de trasladarlo. Establecer la dictadura, evidentemente el objetivo del fascismo en España y el objetivo de los sectores conservadores es que esta tradición no se mantuviera, y la mejor manera de que no se mantuviera pues era destruir el monumento, llevar los restos al cementerio de una manera totalmente clandestina, triturarlos previamente donde los tuvieron alojados, y meterlos en un nicho para que nadie los conociera. Pero el monumento se derriba en el año 43, fruto del celo que puso Navarro Gay de que no existiera y hacer desaparecer la tradición, y la tradición prácticamente desaparece a partir de ese momento, hasta tal punto que mi generación no conocía absolutamente nada de esa tradición. Bueno, el monumento está en la Plaza Vieja, se reconstruyó, pero un monumento que le falta lo fundamental, le falta su alma. ¿Su alma cuál es? Su alma son
el ser un mausoleo de los colorados, de los restos de los colorados fusilados en 1824 en Almería, que dieron su vida por la libertad y que fueron la razón de ser de la construcción de los monumentos que ha habido en Almería, desde el cementerio de Belén de 1837, de la Puerta de Purchena, trasladado a la Plaza Vieja y que, digamos, ha resucitado en el año 1988. Pero hasta 1943 en la base del monumento estaban los restos de los colorados. Entonces, el monumento que se reconstruye en 1988, que nos gusta cómo está y creo que es bastante fiel al monumento antiguo y aporta mucho, entiendo yo, a la plaza y a los valores de identidad de la ciudad de Almería, carece de ese alma, porque no tiene los restos. Cuando se reconstruye en el año 88 no se sabía dónde estaban los restos de los colorados. Entonces, cuando se reconstruye, las lápidas con los nombres, y aquí yacen los restos de los colorados, pues no se pudo poner, porque no estaban allí los restos de los colorados. Se acabó la plaza en el año 86 y se quedó la cimentación soterrada, y se dejó un parterre de tierra ajardinado, y esperando que algún día se pudiese construir el monumento y nos encontráramos ya en la cimentación del monumento. Así fue como yo empecé a tener relación con el monumento y los primeros pasos que se dieron. Con el restablecimiento de la democracia y la llegada de los ayuntamientos democráticos, pues se retoma como objetivo el reconstruir o recuperar el monumento. Como dije, aproximadamente en los años 80 hay un movimiento ya de principios de los 80 de sensibilidad a favor de en ciertas capas ilustradas de la ciudad en recuperar el monumento como símbolo de la memoria liberal y consecuentemente democrática de la ciudad de Almería, y finalmente la corporación de aquel año de 1988, presidida por el alcalde Santiago Martínez Cabrejas, se asume reconstruir el monumento, incorporarlo a la ciudad. Se decide construir en mármol de Macael, bajo el diseño que yo había levantado de fotos antiguas, y en el verano, desde finales de julio hasta el 24 de agosto de 1988, que es cuando se termina y se inaugura, se monta en la Plaza Vieja, y yo tuve pues el honor de, digamos, rescatar o reproducir o reinterpretar, en definitiva, hacer los planos del monumento que no existían, y después dirigir el montaje que se produjo en la Plaza Vieja con muchas prisas y mucha velocidad, pero también con una gran ilusión y con una gran profesionalidad por parte de los marmoristas y todos los que intervinieron en esa obra. El 24 de agosto de 1988. De nuevo, el monumento a los mártires de la libertad estaba donde nunca debería haber sido destruido. Y un acto en el que el pueblo de Almería abarrotó la plaza de la Constitución con un sol de justicia que caía impresionante, pero allí, de nuevo, volvieron a sonar los himnos liberales.
Decidí escribir un libro para contar la historia de nuestros colorados, pues antes de terminar el libro quise saber dónde estaban sus restos, porque claro, es que cuando lo fusilaron, la orden era también de dejarlos allí tirados en la tierra para que sirvieran de ejemplo al pueblo, pero el abad de los franciscanos, junto con otro fraile, por la noche los cogieron y en una zanja común, en un cementerio que ya estaba en desuso, pues allí los enterraron. Y claro, cuando luego ya murió Fernando VII, pidieron permiso el ayuntamiento para poder sacar los cadáveres, los restos, y llevarlos a un mausoleo, que fue cuando hicieron el monumento a los mártires de la libertad, y allí guardaron sus restos. En 1943, pues con la idea de que iba a venir Franco a entregar unas casas sociales, pues entonces decidieron que ese monumento en la Plaza Vieja no era lo que más pudiera gustarle al generalísimo. Por lo tanto, lo derruyeron, lo destruyeron, lo quitaron de en medio, y desde entonces los restos desaparecieron. Por eso, cuando yo estaba terminando de escribir el libro, yo quise terminarlo con una noticia o con algo agradable, de decir, bueno, pasó aquello, pero los restos están aquí. Y me dediqué exactamente y exclusivamente a la búsqueda de esos restos. Me llevó más de 2 meses, pero al final los localicé. Estaban en el cementerio de San José en Almería, pero estaban en un nicho que no tenía ni lápida ni tenía nada, simplemente tapado con cemento, y no tenía ni fecha, ni nombre, ni nada. Para eso tuve que ir a la oficina del cementerio y dando los nombres de los colorados uno por uno, me decían que no, que no, que no, y ya por fin, ya desesperada, dije, bueno, pues busca a la señora tan amable que me atendió, digo, busca por mártires de la libertad. Y sí, en los libros aparecía mártires de la libertad en este nicho al que me refiero. Me fui directamente al cementerio, efectivamente. Allí lo vi en las condiciones en que estaba. Lamentablemente, esa historia tan satisfactoria para la memoria histórica almeriense y para la historia de los colorados y de la defensa de la libertad se frustró hace unos años cuando el ayuntamiento planteó una reforma de la ordenación de la Plaza Vieja, en el que planteaba
suprimir los ficus centenarios, que fíjense que fue en 1901, me parece que fue cuando se plantaron los ficus, a la vez que se trasladó ahí el pingurucho, que antes estaba en la Puerta Pulchena. Bueno, pues sorprendentemente, y tengo que decirlo, que para mí es incomprensible, y lo digo como urbanista, y lo digo como arquitecto, y lo digo como almeriense de corazón, aunque en la reforma que hacía el Ayuntamiento de la Plaza Vieja no contemplaba el traslado del pingurucho, sin embargo, la Delegación Provincial de Cultura, de la Consejería de Cultura, sí planteaba el traslado. Bueno, yo impugné no solamente el plan especial de reforma de la Plaza Vieja, sino que también impugné el acuerdo de la Delegación Provincial de Cultura del 21, creo recordar, que planteaba ese traslado. Bueno, conseguí dos cosas. Una, la suspensión del traslado. Eso conseguimos que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía suspendiera el traslado del pingurucho, que no lo planteaba directamente el Ayuntamiento, sino lo planteaba la Delegación Provincial de Cultura. En el año 2024, con motivo del Bicentenario, pues el Estado nombró lugar de memoria democrática el pingurucho. Por lo tanto, ya sí que es verdad que nadie puede tocarlo ni nadie lo puede quitar de ahí. Estamos muy contentos de que esto se haya resuelto no solamente por ley judicial, sino también por este nombramiento democrático, de historia democrática, y que ahí lo tenemos para seguir honrando a nuestros mártires durante toda la vida. Aparece la Ley de Memoria Democrática. La Ley de Memoria Democrática establece los lugares de memoria. La Ley de Memoria Democrática no se circunscribe solamente a la dictadura, a la Guerra Civil o a la Guerra de España 36-39, no solo se circunscribe a la dictadura, sino que la ley que va desde las Cortes de Cádiz hasta la Constitución de 1978. Y es ahí donde se establecen los lugares de memoria. Y los lugares de memoria, los primeros lugares de memoria que hacen referencia a lo que es la conquista de los derechos fundamentales y de las libertades básicas, pues fundamentalmente son las Cortes de Cádiz. Yo creo, puedo decir con orgullo, que para mí ha sido una gran satisfacción haber empezado y haber impulsado la reconstrucción de este monumento y de esta tradición en nuestra historia democrática reciente, y la verdad es que tengo muchísimos agradecimientos. Muchísimos agradecimientos, en primer lugar, a la Asociación del Bicentenario, que sin ellos difícilmente esto hubiera sido posible, y declararlo lugar de memoria, pues evidentemente exige una protección, situarlos donde están, que no cambien, etc. La verdad es que cuando fuimos a declararlo, se lo comenté a la alcaldesa de Almería, tuvo buena acogida, y desde ahí, pues desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, venimos colaborando en todas las actividades que se han hecho en torno al monumento a los mártires de la libertad, ya como un lugar de memoria, pues tanto divulgándolo como sufragando los gastos que se han producido en torno a las actividades que se hacen o que se han hecho.
monumento está en la Plaza Vieja, se reconstruyó, pero un monumento que le falta lo fundamental. Le falta su alma. ¿Su alma cuál es? Su alma son el ser un mausoleo de los colorados, de los restos de los colorados fusilados en 1824 en Almería, que dieron su vida por la libertad y que fueron la razón de ser de la construcción de los monumentos que ha habido en Almería. En la base del monumento estaban los restos de los colorados. Entonces, el monumento que se reconstruye en 1988 carece de ese alma, porque no tiene los restos. Esperemos que hoy sea la última vez que nos reunamos en este lugar para el mismo tema de los colorados. 25 de agosto de 1825. Pablo Iglesias González, registrador del Ayuntamiento Constitucional de Madrid. Antonio Santos, teniente de caballería. Castigados con carreras de baquetas por ser menores de edad. Juan Francisco Navarrete, civil, 14 años. Francisco Rojas, civil. José Rodríguez, civil de Gibraltar. Y José Gaberino, civil, hijo del cónsul inglés de Gibraltar. Hoy 9 de octubre se ha procedido a la exhumación de los restos de los colorados definitivamente en este nicho que tengo detrás, en el cementerio de San José, y se va a proceder a través de un coche fúnebre que va a ser escoltado por la policía local, su traslado para una reinhumación en el monumento de los colorados, que era el compromiso que teníamos desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y hoy por fin pues, se cumple ese objetivo. Del año 24 verificamos la antigüedad de los restos y el estado de conservación, obteniendo muestras de algunos pequeños fragmentos. Ahora lo que hemos hecho ha sido colocarlos en un féretro nuevo, limpio, en sus mismas bolsas, tal y como lo encontramos en el féretro metálico en el nicho, con el fin de realizar un acto de homenaje y de reconocimiento oficial institucional que se va a llevar a cabo en las próximas horas. En este momento se procede al sellado del féretro, que es un féretro metálico de zinc y tiene un exterior
en madera. El laurel, que era el símbolo que utilizaban ellos. Y de hecho está en el emblema. Y además encontramos unas láminas de zinc de ese tamaño, de zinc metálicas de hierro, chapa, cuando hicimos la exhumación. Vamos a colocar algunas aquí. Y luego en el acta del lugar haremos un acta de esa cuestión. En el documento de cadena de custodia que abrimos la vez anterior añadiremos la exhumación y a dónde han ido los restos para que quede ahí en el registro oficial, y a partir de este momento pues se puede iniciar el plan de trazado.
por fin tenemos ya los restos dentro y al lado del monumento a los colorados, del monumento al Pingurucho, y por lo tanto tenemos ya cerrado completo todo lo que es el escenario que supone el Pingurucho para la historia de Almería, y esperemos que no tengamos otra época histórica como la del 43 que produzca ningún problema, y que ya definitivamente, históricamente, pues podamos seguir viviendo los almerienses, tanto de cuna como de corazón, como soy yo, durante ya toda la vida, para seguir recordando la libertad, la defensa de la libertad y de la Constitución frente a dictaduras y tiranías como fue aquella, y por desgracia pues de aquella hubo unas cuantas. Y seguramente seguirá habiendo, pero bueno, procuraremos que por lo menos a nuestra Plaza Vieja y al Pingurucho no la afecte.